Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequippers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenidas. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Hoy, Elsa García. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Se especializó en rehabilitación médica y en orientación y educación sexual. Es docente titular en la Universidad del Salvador y hace más de 25 años que trabaja en Santa Catalina Neurorehabilitación. Hola Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Elsa, bienvenida. En el capítulo de hoy, ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad?, elegimos convocarte a vos, apasionada y eterna estudiante de la sexualidad, para estar conversando del concepto que tenemos de sexualidad y de la salud sexual. Así que arranquemos. ¿Qué es para vos la sexualidad? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes algo que es una de mis pasiones. A ver, ¿en qué podemos pensar cuando surge la palabra sexualidad? Y la sexualidad es nuestro cuerpo. Y es la forma de cómo interactuamos con nosotros mismos y con los demás, por el solo hecho de ser personas sexuadas. Y no implica solo los órganos genitales o las diferencias de género. Este hecho sexual humano, es un proceso de aprendizaje, ¿sí?, que nos ayuda a construir nuestra propia identidad. Es que influye en la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? Si los sujetos se aman o pueden amarse, es porque son sexuados, sexuales y eróticos, ¿sí? Creo que esto es de lo que se trata la sexualidad. Que por supuesto, la sexualidad tiene componentes de diferentes tipos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales. ¿Y en qué nos tenemos que poner a pensar? Existen varias maneras de sentir, de vivir y de ejercer nuestra sexualidad. Las que además van cambiando a lo largo de toda nuestra vida y en diferentes personas y diferentes culturas. No es lo mismo la sexualidad de la infancia que la de la adolescencia, que la de la adultez, que la del viejo. La sexualidad es distinta a lo largo de nuestra vida. Por eso es un constante aprendizaje, ¿sí? ¿Es diferente la sexualidad de dos personas, una persona con discapacidad y una persona considerada también sin discapacidad? Bueno, ¿cuál es la diferencia en la sexualidad de esas personas? Bueno, pregunta interesante, porque estamos, ¿sí?, como uniendo dos términos totalmente conflictivos. Había un autor que hablaba de una doble conflictividad. ¿Y de qué se trata esto? De sexo y de discapacidad, ¿sí? Donde de sexo
poco se habla. Está siempre alrededor nuestro, pero no se habla claramente. Y discapacidad. Las personas con discapacidad, muchas veces, ellas mismas les cuesta visibilizarse y hablar de sus intereses y de sus cosas con respecto a la sexualidad. Entonces, si a mí me preguntan, en toda esta experiencia, en todos estos años que he trabajado con personas con discapacidad, y he abordado y los he tratado como seres sexuados, que es lo que son, no hay diferencia, porque la sexualidad es una sola, la sexualidad es la sexualidad humana, ¿sí? Entonces, las preguntas que he recibido de las personas con discapacidad en el proceso de rehabilitación no diferían de las personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque los tabúes, los mitos, los datos erróneos están en todos nosotros y tienen que ver con nuestra cultura, con nuestro ser, ¿sí? En el mundo. ¿Quién cree primero que no debe tener sexo, por ejemplo, una persona con discapacidad? ¿Esa persona que tiene una discapacidad tiene un mayor tabú? ¿O quizás la familia o la persona que no tiene discapacidad? Eso depende, Juan. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de personas con discapacidad pequeñas, niños o adolescentes, a veces la traba está en las familias, que no lo pueden ver a este niño o adolescente con discapacidad como una persona sexuada, ¿sí? Y que pueda tener una vida sexual plena. Eso es en el caso de los niños y los adolescentes. En el caso de los adultos, los mismos discapacitados muchas veces no se dan ese permiso o esa habilitación para preguntar sobre su sexualidad, sobre su futuro sexual, sobre su desempeño, después que un evento traumático los marcó. No sé si contesté tu pregunta. Sí, por supuesto. Porque quizás también depende mucho, vos dijiste un evento traumático los marcó. También debe depender mucho de en qué momento comenzó con esa discapacidad. Si fue desde nacimiento o hubo un quiebre y de golpe alguien que estuvo toda su vida, digamos, normal, y que de golpe cambió. ¿Cómo le cambia la cabeza también a esa persona que de un día para el otro tuvo que rearmar su vida y dentro del rearmado de su vida rearma su sexualidad, obviamente? Totalmente, pero hay un punto acá interesantísimo que tiene que ver con esta construcción y con este aprendizaje continuo de nuestra sexualidad. Entonces, cuando de pronto alguien que lleva una vida, digamos, va por la vida sin ningún tipo de dificultad motora o psíquica, y de pronto hay un accidente, una enfermedad, algo que cambia su condición, depende, primero, de la cabeza, ¿sí? Esa persona tiene una huella amnésica de cómo se manejaba en su vida sexual. De pronto tiene un cuerpo que no responde de la misma manera. Trabajar y el reeducar todo ese cuerpo, cuando empezamos con la definición, la sexualidad es cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como persona con discapacidad hoy? Redescubrir este cuerpo. Ver cómo cuando era adolescente y estaba en todo ese buceo y en todo ese descubrimiento de qué cosas me hacían sentir, qué cosas me producían placer con respecto a mi propio cuerpo, esto, volver a investigarlo,
volver a redescubrir, ver este cuerpo donde hoy tiene esa sensación que me permite a mí disfrutar de mi propio cuerpo, ¿sí? Y algo maravilloso es que si nosotros pensamos que nuestro principal órgano sexual es el cerebro, porque es el que nos da la posibilidad de habilitarnos, de reprimirnos, de fantasear. Cuando uno se pone a pensar que muchas veces dormido, sueños eróticos hacen que uno tenga orgasmos, ¿cómo no voy a poder construirlos despiertos? ¿Sí? Redescubriendo este cuerpo. De eso se trata, de reconstruir ese mapa sexual erótico. Creo que las presiones que vienen con relación a la sexualidad viene de asociar mucho sexualidad, sexo, sexualidad, coito, y esto que vos decís del concepto del cuerpo, de que somos todo, que el cuerpo, la mente, esto que dijiste que el órgano principal es el cerebro, y también la piel, me parece, no sé, lo digo, te pregunto, es como, ahí es donde creo que estamos todos en la misma, que cargamos con mucho peso porque lo limitamos, ¿no? Decimos sexualidad, decimos sexo, decimos coito, y creo que eso nos pasa a todos, o sea, más allá, estábamos hablando justo de las personas con discapacidad, pero creo que es algo que, nada, que justamente todos los tabúes que hay son en torno a eso, me parece, grande, o sea, que los acarreamos todos, pero después se da algo muy fuerte con las personas con discapacidad, se asocia con la silla de ruedas, y ahí es como que se suman más cosas que también te quiero preguntar cuáles son esas cosas que se suman, pero en realidad tiene que ver, justamente me parece, con esta concepción de que asociamos directamente a lo genital, al coito, y no lo vemos como al sexo, como al cuerpo, a la mente, a la piel. Claro, cuando yo creo que si uno se pone a pensar, ¿no? Esto que hablábamos hoy de la sexualidad y la discapacidad, y, y esta cosa coitocentrista, digamos, ¿no? Si uno se pone a pensar. Porque el otro día se me ocurrió pensar en un ejemplo claro, ¿no? Como que más allá de los mitos y de los prejuicios que pueda haber con respecto a sexualidad y discapacidad, y esta cosa que hablábamos recién con Juan, de que la sexualidad es una sola y es la sexualidad humana, y los mitos que tenemos las personas sin discapacidad y con discapacidad son los mismos, porque es una sola en la sexualidad. Hay mitos, como por ejemplo, si yo pregunto, ¿no? O alguien escucha la pregunta, ¿cuál fue tu primera vez? Uno lo primero que se le pasa por la cabeza antes de racionalizar la respuesta es la primera vez que tuvo un encuentro coital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, eso es lo primero que se nos ocurre a cualquiera que esté escuchando esto, quedan de lado todas otras formas, ¿sí?, de sexualidad que no tienen que ver con el coito, ¿sí?, que tienen que ver con las caricias, que tienen que ver con los besos, que tienen que ver con la masturbación. Bueno, entonces, si nos ponemos a pensar en el mapa corporal sexuado, no se reduce a los genitales, ¿sí?, sino que tenemos la boca. La boca es uno de los primeros, ¿sí?, que aparece como zona erógena, ya del momento del amamantamiento de cada uno de nosotros. Ahí empezamos a tener ese placer oral. Las orejas, el cuello, la nuca, los hombros, la espalda, las mamas, los pezones, ¿sí?, los muslos, toda la zona del perineo, los pies, ¿sí? Esto es el mapa corporal sexuado, no se reduce a los genitales, ¿sí? Y las prácticas sexuales, esto, ¿no?, que decía hoy, las caricias, los besos, la masturbación, y el coito también. Y dentro del coito, ¿qué tenemos? Tenemos el coito vaginal, tenemos el coito anal, ¿sí?, el cunilingus, la felatio. Esas son prácticas sexuales.
La seducción incluye la sexualidad, el cortejo. ¿Qué comprende el ser coqueto? El vestir, el usar determinadas prendas y no otras, ¿sí? El usar un perfume y no otros. El lenguaje gestual, ¿sí? Esta cosa de seducción, esta cosa del querer agradar a alguien. Eso es sexualidad, ¿sí? Eso. Y obviamente también la sexualidad incluye lo que tiene que ver con la procreación y la búsqueda exclusiva del placer, que tienen que ver con los orgasmos. ¿Sí? Bueno, que escucharte es como que te conduce todo en un camino de disfrute, que es lo que a veces nos falta, esto de como, bueno, todo esto que hago va bien, qué sé yo, pero de repente como que la meta es el coito, la meta es como que funcione algo, y eso es tan agotador y cansador y como, y perderse tanto en el camino de todo lo otro, y me parece que sí es algo que todos tenemos como que de a poquito ir deconstruyendo, pero creo que hay que empezar con uno mismo y con que cada uno viva su sexualidad a pleno con su cuerpo y con sí mismo, ¿no? Porque me parece que a veces pedirle al otro, o es muy loco cuando hablas de sexo con gente, porque hay como mucha presión, ¿viste? Y ya te sentís vos el raro, vos el sesgado, y también se vuelve agotador. Entonces cuando te escucho hablar y todo este camino, este cuento, cómo lo relatás, y sí, y todo eso es hermoso, y no hay nada que nos esté conduciendo a algo, o sea, es todo parte de la sexualidad, y el contacto con el otro, y el sexualidad estaría bien, ¿no? O sea, ahí es digamos, podemos decirle sexualidad igual, o porque para salir de la palabra coito. Sí. Yo creo que la sexualidad es como más abarcativa, ¿sí? Porque es esto, ¿no? El ser uno con uno y con el otro, ¿no? Y con todo lo que nos rodea. Como que sería dirían, parafraseando, ¿no? A Master y Johnson, ¿no? Hablan de la sexualidad como una función y fusión de todo lo que afecta completamente a las personas, ¿sí? Función y fusión, independientemente de su condición, de la integridad física, mental, de la edad, ¿sí? Es la persona entera que participa en una relación con otras personas o consigo misma. ¿Se entiende? Todo, en nuestra totalidad, ¿sí? Eso es lo que habla de ser sexuado, que es lo que somos, ¿sí? Vos hablabas hace un ratito acerca de las zonas erógenas desde una oreja, el pecho, la cara, el rostro, y vuelvo un poco a esta diferencia entre una persona, ponerle con discapacidad y no, que quizás hasta la persona con discapacidad es la que primero comienza a reconocer esas nuevas partes del cuerpo que antes no reconocía como disfrute, porque o por obligación o porque aprende primero, porque quizás de un día para el otro tuvo que hacerlo, mientras que la persona común, aquella que solamente piensa en el sexo como lo conocemos todos, no lo hacía. ¿Qué recomendación o qué aprendizaje puede obtener una y otra para poder reconocer esos nuevos espacios o esas nuevas partes del cuerpo? Digo nuevas partes como genérico, ¿no? Como decir, che, ¿cómo es que antes no sabía que disfrutaba tanto rozando un brazo o quizás rozando el abdomen? Porque vos decís, ¿te excita que te rocen el abdomen? Sí, podría ser, o una oreja. ¿Qué recomendaciones podés dar a esa persona? A una y a otra, ¿eh? Como para empezar a indagar, a buscar, a encontrar. Yo creo que, dada la poca educación sexual que tenemos en nuestra formación, digamos, y que lo que aprendemos de sexualidad lo aprendemos o por un amigo, o por cosas que leemos,
o por lo que nos van transmitiendo sin darse cuenta nuestros padres, que tienen que ver con los permisos y tiene que ver con las prohibiciones. Muchas veces cuando uno es pequeño y se toca, que es natural, ¡ey, no te toques! En vez de decirle a ese niño, andá y tocate en tu cuarto. Entonces ya se va como creando una imagen de que tocarse en las partes íntimas, como se le dice, no está bien, ¿sí? Entonces el pobre niño se queda ahí como, bueno, esto es malo, y después, cuando está escondido, se toca desaforadamente y termina lesionado, digamos, porque si eso es malo, voy a ver de qué se trata. Entonces, hay como un aprendizaje ahí como muy traumático. Entonces, creo que nos dedicamos poco tiempo a nosotros mismos y que la clave está en poder querernos, en poder aceptarnos, el poder reconocer nuestro cuerpo, el poder decir, uy, acá tenía un lunar, no me había dado cuenta, porque quizás nunca me miré, ¿sí? El tocarse, el acariciarse, el mimarse, el encuentro con uno, es el que nos va a permitir descubrir y imprimir ese mapa erótico que después voy a poder compartir con un otro si tengo ganas o no, pero digamos un otro, otra, para decirle, aquí está el punto, ¿sí? Hay una canción que siempre me quedó como grabada y digo, ¿qué está diciendo este señor? Como algo, no sé, que no, con respecto a lo que les, con todo respeto a las personas que les guste, ¿no? Conozco el punto exacto donde explota Salamar, pero ese punto lo tengo que conocer yo primero, ¿sí? Nadie va a adivinar cuál es mi punto. ¿Por qué? Porque por ahí el otro presume, o de casualidad lo encontró y llevamos 10 años juntos. Y yo no se lo digo. Me perdí 10 años de que me toque el punto justo que está yo. Es fundamental la comunicación, ¿sí? Pero para poder yo comunicar dónde está ese punto, ¿qué tengo que hacer? Descubrirlo, ¿sí? Dedicarme tiempo, ver, bueno, ¿qué diferencia hay entre yo, entre si me toco de una manera y si me toco de otra? Cambia. Yo a veces, ahora estoy haciendo terapia por videoconferencia, ¿no? Entonces le digo a mi paciente, a ver, con tus dedos, toca profundamente la parte de afuera del brazo. Sí, pero presta atención qué sentiste. Y después, bueno, ahora tocalo apenas con la yema de los dedos y deslizalas. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál te gustó más? Y la de la yema o de los dedos. Digamos, saber, el reconocernos, sabemos cómo, con qué ritmo nos tienen que tocar, cómo nos tenemos que tocar, con qué presión, descubrir cuál es la meseta, ¿por qué? Porque la finalidad ¿cuál es? Llegar al orgasmo, sentir placer, es la finalidad de nuestro ejercicio con nuestra sexualidad, ¿no? De nuestra sexualidad puesta en acción. Entonces, digamos, si yo no descubro cuándo llego a esa meseta, cuando llegué a esa meseta que tengo que parar para poder disfrutar y sentir, muchas personas que no se toman el tiempo para autodescubrirse, se pierden un montón de cosas, obviamente. Este es el problema, ¿sí? Y muchas veces las personas, me ha pasado, de trabajar con personas con una discapacidad motora, y que después de haber trabajado y después de haber reconstruido su mapa erógeno, y disfrutaron muchísimo más que previo al accidente. Entonces, ¿pero por qué? Porque tuvieron más tiempo para bucear dentro de sí mismos, de qué cosas les gustaban, qué cosas se permitían, darle una vuelta de rosca a los mitos, a sacar tabúes, ¿sí? Entonces, eso les permitió ejercer una sexualidad
un poquitito más libre, ¿sí? Que creo que de eso se trata y a donde uno apunta. Dijiste educación y dijiste comunicación. ¿Cuánta comunicación falta también entre parejas porque para que uno sepa a dónde llegar o a dónde acariciar o cómo hacer sentir bien al otro o cómo sentirse bien uno? Ese tabú de cómo le voy a preguntar tal cosa o cómo voy a hacer tal cosa o creer que porque uno pregunta va a quedar mal o no sabe a dónde llegar, ¿no? Porque no solamente es educación, sino es comunicación. Obviamente, ¿sí? Porque una vez me hicieron una pregunta que decía, ¿por qué nos descoloca hablar de sexualidad? ¿Sí? ¿Por qué nos descoloca? Porque hablar de sexualidad es hablar de uno mismo. ¿Sí? Si nosotros vamos siguiendo todo lo que es esta concepción de lo que es el término sexualidad, hablar de sexualidad es hablar de uno mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos metemos nos metemos en lío. ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos siempre dispuestos a describir nuestra sexualidad, ¿sí? A mostrarnos tal cual somos. Eso nos cuesta muchísimo, ¿sí? Y muchas veces el discurso de la sexualidad a veces se transforma en una herramienta de poder y polariza el mundo en réprobos y en elegidos. Y este es el tema, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que está bien que ejerzan su sexualidad, estos jóvenes, estos bellos, esta historia, y cuáles aquellos que tienen que esconderse para ejercer su sexualidad, porque no están dentro de los cánones de la belleza o del culto al cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas veces el discurso de la sexualidad es utilizado como una herramienta de opresión, ¿sí? Contra el diferente, ¿sí? Contra la mujer, contra los niños, los negros, los pobres, los analfabetos, los diversos y las personas con discapacidad, ¿sí? Esto muy bien lo describe en Historia de la Sexualidad Michel Foucault. Entonces, bueno, por eso nos cuesta hablar, ¿sí? Hallamos o no, digamos, en Foucault es donde uno encuentra un poco por ahí la cuestión de por qué nos cuesta hablar tanto de sexualidad, ¿sí? También hablar muchas veces pasa de que cuando uno no sabe, ese temor al no saber se calla la boca, como quizás en cualquier rango de la vida, ¿no? No sé, quizás hay gente que puede hablar, ¿viste? Hablar sin saber, pero en el caso de la sexualidad, ese temor a no saber cómo va a responder el otro seguramente se calla, y por callar, como en todo el rango de la vida, ¿no? Uno se calla y las cosas no funcionan, pero por mi parte, yo casi no tengo un montón de preguntas, pero van para los próximos capítulos. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría dejar asentado, grabado y dicho para que, no sé Maggie, pero para que yo aprenda y para que quienes estén escuchando puedan aprender o puedan tener en cuenta? Sí, yo creo que lo que a mí me gustaría, digamos que por ahí el que escucha sepa que está en todo su derecho de preguntar por su sexualidad, de hablar de su sexualidad con un profesional, de solicitar pautas
modos de reeducación, estén en un proceso de rehabilitación o si ya están dados de alta, de consultar, digamos, de decir, me pasa, me duele tal cosa, pero también tengo este problema con respecto a mi sexualidad. ¿Por qué? Porque la salud sexual es parte de la salud general. ¿Sí? Entonces, si ese profesional al que se le está consultando por una duda que tengo con respecto a mi sexualidad, porque cambió, porque me siento de una manera, me siento de otra, no me la puede sacar esa duda, que me derive a quien corresponda, ¿sí? Y que cuando alguien tenga una duda con respecto a su sexualidad, consulte con quien sepa del tema. Porque muchas veces la información que pueden recibir de personas no formadas que livianamente, por un artículo que leyeron en Google, se lanzan a dar indicaciones, eso a veces es muy perjudicial y es iatrogénico. Hablo de iatrogenia porque muchas veces en los entornos de salud, personas del equipo que no son especializadas le dicen, vaya y vea esta película. Por ahí la película que le recomiendan a la persona que está en el proceso de rehabilitación, la persona no está en condiciones de verla, o muestran cosas que están lejos de sus valores éticos y morales. Yo cuando recomiendo una película a alguna persona que está en el proceso de rehabilitación, yo, por un interrogatorio, por conocimiento de esa persona, ¿sí? Por charlas que he tenido, sé qué cosas lo pueden ofender y qué no. Entonces le voy a indicar aquello en la que él pueda, ¿sí? Hacerse una pregunta, encontrar una respuesta, ¿sí? No cualquier cosa es para cualquiera. Esto es lo que hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? De a quién uno le pregunta con respecto a una duda que tiene con su sexualidad, y a los que dan respuesta tengan cuidado y respeto por el sufrimiento sexual del otro. Se trate de un amigo, se trate de un paciente, se trate de quien sea. Para poder dar un consejo con respecto a la sexualidad, hay que saber a quién tengo enfrente y qué relación tengo yo y cómo estoy parado con respecto a mi sexualidad. Porque a veces puedo transmitir algo, ¿sí? Que para mí es genial y al otro no le cabe, ¿sí? O el otro me puede decir algo que a mí me ofende totalmente y le doy una respuesta de rechazo, ¿sí? Lo repruebo, pero eso no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo, que no me banco eso. Entonces, si uno no sabe qué cosas puede y qué cosas no se banca y qué cosas no se banca con respecto a su sexualidad, no puede hablar de la sexualidad de un otro. Esto es lo que a mí me parece. Por mi parte, Elsa García, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de esta charla y que no sea la última, obviamente. Me encantó charlar con ustedes y bueno, los quiero. Lo cierto es que, ¿qué nos dejó este capítulo? Que uno no se tiene que quedar en una sola forma de disfrutar. Hay un montón de formas de disfrutes y hay un montón de partes del cuerpo que quizás uno no conoce para poder disfrutar al 100% de la sexualidad. Así que lo que me dejó Elsa hoy es que primero hay que conocerse para luego conocer a la pareja. A mí también me dejó esto de que a veces nos pasa que por alguna situación nos dedicamos a explorar distinto el cuerpo y que bueno, estaría bueno que no tengamos que esperar a nada, sino simplemente darnos cuenta que podemos disfrutar más y detenemos un poco la cabeza y nos conocemos más y disfrutamos más de nosotros. Me sale medio meditación, ¿no? Pero eso, me dio la sensación de que para qué esperar a algo que en realidad ya es un poco meterse para adentro y explorarse uno y disfrutar de las cosas con uno mismo. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo. ¿Quiénes somos? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Quiénes somos? Magdalena Iglesias. @mag.iglesias, @regalado Juan Pablo.
y @alruedo podcast. Así nos encuentran en Instagram. Y como siempre, obviamente, toda la semana en Spotify y en YouTube. ¿Pero de qué manera? En YouTube nos tienen que hacer clic en la campanita, suscríbanse, así se enteran de todas las novedades. Y en Spotify simplemente entrando en Spotify poniendo Al Ruedo Podcast. Así que todas las semanas un nuevo episodio, todas las semanas un nuevo capítulo. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Esta seducción mía, ¿sí? Este beboteo es mi ser en la vida. Y bueno, los mitos que tenemos las personas sin discapacidad y con discapacidad son los mismos. Como dice la OMS, no importa qué condición tenga el otro, tiene derecho a ejercer su sexualidad. Y dentro del rearmado de su vida, rearma su sexualidad. Conozco el punto exacto donde explota Salamar, pero ese punto lo tengo que conocer yo. Zarpado, ¿no?